A mí oña muy activa, que veña netanera, veña nerera, o sea, y na te cotengo, ñamote no, desde na ve castellano, allá esa mota y guaraní, han allá donde se ve y vio tu mía. Entonces allí salió el reconocimiento como idioma nacional, el gran mentor. Nosotros en Paraguay le debemos un homenaje grande a uno de los más importantes estudiosos de la lengua guaraní, que es el doctor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa. Y este señor fue el que por primera vez enseñó guaraní en nuestro país oficialmente. El guaraní tiene una historia ajena en la educación. Empezó en la universidad y terminó en la escuela. Ella de esa lleva, en el primer vive ya iba a tener, en el primer iba a tener, aunque yo hubo ese otro. En 1944, en la que hoy se llama Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, cuando eso se llamaba Escuela Superior de Humanidades, el doctor de Cruz La Rosa entra a enseñar guaraní en la carrera de letras, por primera vez. El que es a 1944, 48 que subí Facultad de Filosofía, Universidad Nacional. Apenas yo fui a Monpesa, Apoño, Monestado, yo unía viene a 1956, ese a ellos y que guaraní, Colegio Nacional de la Capital. A Pebi Ojasai Mija, hoy que veo a año embojera Academia Militar, Marical Francisco Solano López, allá va. A Pea que detente y que Academia de Policía, ¿verdad? A Pebi que tenía, pero ya llamo la Escuela Municipal de Locución Radial y Televisiva, oye, eso es Paraguay, a Pea y más vez, Pepe oñe morando mi oyapota coño hanga, años hanga hice teatro, tenía maguaré, a Pepe embojara a como guaraní Oviedo, Moliniers, ahora que tenía Inú, era Modesto Romero Cueto, a donde íbamos en Inú que tenía a ti, el hospital que mandó a Names era Moliniers Romero Cueto, ellos formaron esta. Era una compañía de teatro que fue la primera que hizo teatro en guaraní en Paraguay. Bueno, lo que sí que de Cut empieza a enseñar y en 1961 él crea lo que se llama el Instituto de Lingüística Guaraní y del UAP. Creó como un centro de investigación, como un centro donde la gente podía llegar a entusiasmarse, a trabajar, a difundir el guaraní. Pero recién en 1971, 10 años después, el IDEGUAP comenzó a formar profesores. Yo pertenezco a la 10ª promoción de profesores del IDEGUAP, yo recibí en 1980. Y este profesor de Cruz La Rosa fue el primero que dio clases de guaraní en ese instituto. Y se estudiaba cuando eso solamente 2 años, ¿verdad? Y yo tuve una pequeña ventaja que en algún momento me reconocieron. Yo había estudiado 6 años de guaraní en el Colegio Nacional y me reconocieron eso por 1 año de los 2 años que tenía que ser profesorado. Así que yo hice 1 año y terminé siendo profesor de lengua guaraní. A usted ambos cuando decíamos ay del guape. A usted 10 promociones y con nosotros se había alcanzado cuando eso 700 profesores de guaraní en todo el Paraguay. Estoy hablando de 1980. Y allí empieza una carrera más fuerte, más insistente. En el 72, siempre de la mano de Cruz La Rosa, se crea la licenciatura en lengua guaraní dentro de la Universidad Nacional de Asunción, donde la gran mayoría de los profesores que terminaron en el IDEGUAP tenían la posibilidad de entrar sin examen de ingreso, porque ya eran profesores, podían hacer esa carrera. Los que no eran profesores tenían que rendir un examen de ingreso. Bueno, entonces nosotros tuvimos la oportunidad otra vez de ir a terminar allí la carrera, y estando dentro de la carrera de guaraní en la Universidad Nacional es que creamos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que después se independiza y corre su carrera así como lo está haciendo hasta ahora, forma ya institucional. Pero empezamos allí y teníamos entonces un tronco común cuando eso éramos pocos y muy pocos también los que podían hacer una licenciatura. Era impensable, ni remotamente uno podía decir en ese entonces, bueno, va a haber un curso de guaraní con el Oviedo, la gente va a estudiar profesorado allí, la licenciatura, la maestría. Tenemos acá magísteres entre ustedes
Y bueno, estamos a un paso del doctorado para ustedes también acá. Y eso, parte de ese recorrido es importante siempre entender. Cuando viene al colegio, entra a formación docente y recién en 1987. Acá entre ustedes son casi toditos jóvenes, así que no voy a calcularlo todavía que hayan estudiado primero, segundo y tercer curso básico. Esa era la cuando era séptimo, octavo y noveno del tercer ciclo. Bueno, esa era primero, segundo y tercero. A Pepe, Tony Monge y Puya, Pepe Barani. A Pei o para ella, ya. ¿Por qué? Porque cuarto, quinto y sexto ya no había. A Pepe esa de fama la que como a veces sexto curso, de esa de tema me acuerdo. Era primero, segundo y tercer curso, porque, repito, séptimo, octavo y noveno ahora. ¿Y qué pasó? Recién en 1994, cuando empieza la reforma, por fin el guaraní empieza también en el primer grado. Pues año primero, facultades, 1944. A nivel siempre terciario, a colegio, a ir al colegio ya hasta 1994, y que sabe a la escuela de primer grado. Bueno, para que se den cuenta cómo la historia del guaraní inclusive es una historia bastante especial. Yo les cuento que suelo hablar con mucha gente de afuera, lingüistas, de toda clase, y todos siempre se sorprenden cuando conocen la historia del guaraní. La guaraní es tamba efe doguerecoi imboyoyaha ambueñe apictele. Una de esas cuestiones donde el guaraní pasó a ocupar un primer plano, pero no por lo positivo, sino por lo negativo, son los castigos. El guaraní me ñañe agüereje, yayeyapo, ñañe moti, pisajavi ñañe sun, o ñañe yurupestea, ¿verdad? Y eso, por lo menos en las lenguas habladas en el mundo, no fue una cuestión común, que todos hayan pasado por ese proceso. En el caso nuestro, sobre todo cuando empieza el proceso de la colonia, cuando llegan acá los conquistadores, ustedes saben que ellos vinieron a conquistar, y la conquista implica no solamente una conquista por medio de la violencia, por medio de la fuerza, con las armas, no, hay una conquista fuerte en el plano cultural. Es castellano. Se ve ahí en la religión cristiana, católica en este caso preferentemente, no estoy diciendo que es la única. Y cuando vienen acá sobre todo los misioneros, jesuitas, franciscanos, dominicos y mercedarios son los que vinieron con fuerza acá, pero al principio jesuitas y franciscanos, mi Bareterea, intentaron hacer la catequesis en castellano. Bueno, y entonces pasado un tiempo, los propios misioneros pidieron hacer la traducción a la lengua más hablada de la región, conocida históricamente como lengua general, y los brasileños o portugueses entonces le llaman lengua geral, guaraní. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que se comenzó a traducir todo. El castellano venía, inclusive los rasgos en las imágenes. Santa María Misiones, es un museo, en realidad un museo jesuítico. San José, Santa María, Jesucristo Ranga, Anga Ipine Humie, a Jesaye Pisomie. Da Eve Iñaka Vesaidu, Ambajepeando y que ella te recuerda, de Pori ya te recuerda, Jesaboviga, Iñaka Vesaidu. Apea mañana, da Iku, o sea, por Ambaje, Ambaje, empezaba a pide Humie, Bojabugabe, a beber hoy que más. Y ese concepto de, por ejemplo, nosotros hoy decimos Ibaga, refiriéndonos al cielo. Ese en realidad es el cielo cristiano, no es el cielo guaraní. Mi guaraní fuera Ipe, Ibateguabe, Arafi, Pesa, Arafi. Ibaga es el cielo donde está Dios, están los santos,
los ángeles, serafines, querubines, etc. Pero mi niña de cultura guaraní se sabe igual hoy. Ella se va afuera. Ni el Dios Jehová, ni todos los santos, ninguno de esos forman parte de la cosmovisión guaraní. Acuera pues esa Villacuera, Jambamiante hoy. Por eso le llaman Arapí. Del mismo modo, algo que no es guaraní, pero que se guaranizó, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso Añaretá. Van a ver al infierno. Ya se zapaba mi ecoahía, cuevos, sambio, cosas ya venían a cama. De guaraní, te ves a bañar para Añaretá. El concepto del infierno no tienen. Te tienen que recordar que ellos tienen solamente después de esto lo Maraví. Lo en la tierra sin mal, pero ya va y teta. De ahí, por Añaretá, se va a allá mi hija, vaina guaraní, pero de por y la cera, Pepe, por lo menos la Añaretá, así es que igual ya fui a Petereía, bueno, pero que trajo también ese concepto cristiano, trajo el pecado. El pecado es una cosa jodida para todos nosotros, allá. Ay, oí la jugada el pecado mortal, y uno le dice pecado a un indígena, ¿cuál va a añadir los pecados? De ahí yo hice, entonces, ¿qué hace la iglesia cristiana con el tiempo? Busca un equivalente, un parecido a lo que es el pecado. Y ustedes tienen que saber que lo más sagrado que tiene el guaraní es el alma. El alma. Nosotros somos almas. Para el guaraní nosotros somos almas. Almas que hablamos, inclusive. Las almas son las que hablan. Ni siquiera somos nosotros como personas, ¿verdad? Cadogan, cuando en el libro que se llama Agura Pitá, dice, él define a las personas como almas, palabras, almas. Una cuestión muy poética, muy interesante. Comúnmente humano ya es humano, que tú dices ya o por ti, o Calipú, o Yaicuchara, Jevipema, lo de Sabéis, Pizarroazú, Maculia, ya. Pero hay una forma que todos conocen también, que en realidad es la forma guaraní. Burlamos de Jequeña la Viteria. Y el concepto de Jequí es el desprendimiento del alma que sale del cuerpo. Las Iselas de Jequí. Ellos tienen el concepto de la migración del alma. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno dice alma, es lo que es eterno. El alma es eterna, ¿verdad? Y cuando dice, en este caso, el concepto del pecado guaraní, como lo más sagrado que hay es el alma, se le metió a ellos, de alguna manera se les dijo que el alma puede entrar en un proceso de putrefacción. Esa es la hebrea guaraní ahí. En esa planta de yo pibe de niña, tiene te han buen es ahí y ya esa planta, vamos muy hizo hija ahí. Es la descomposición orgánica, biológica. Y pa quiere decir lo acabado, lo terminado. El alma en putrefacción, en total putrefacción, anga ahí y anga ahí Bueno, eso es algo que les preocupó definitivamente a ellos, porque lo único que nunca jamás puede entrar en proceso de putrefacción es el alma. Entonces eso les asustó y allí se les creó algo parecido a lo que es un pecado. ¿Por qué no pudieron entender? Porque ellos inclusive cuando se les te portaba mal y te hacía el infierno, ando y ahí va al infierno, no recuerdo, el infierno las apego. Entonces de ahí ya hizo el pecado. Pero ustedes me van a decir, ¿qué hacen? Acá cuando ya vivo hoy, o ya hoy mingo. Solamente que ellos, acá si ustedes van hacia Alto Paraná, hay un grupo guaraní, una etnia guaraní, conocida con el nombre de Abasiripá. Mi Ocavio, ojo, aquí ya viste recuerda, ombojeras y peso recuerda pesa. Anga recuerda yo viste ve, oño ombojera abacatú teje y peje. Ape abajo y se personas acatú, para mí dice pleno o perfecto. Perfecto dice acatú. Es un concepto muy elevado en términos filosóficos y antropológicos que los indígenas acá guaraní llegaron a conocer perfectamente. Existen sociedades en el mundo que no saben lo que es la perfección.
aunque le parezca increíble. Hay sociedades que ni remotamente imaginan la perfección. Y ellos se llaman abacatú. Apean va eisegina, haikuera imaovilles escuera, ekokatu haribe. Aikatungo sapui aribe sahabi onseja pevi, amba eiko bellae ekomara. Haikuera ikatu ekokatuja ekomara. Yande umia beña mujer coanga heko ponaya, ebe mitad de caraí, ebe beña que heko pona. Da pensamos heko ahí. Apeape guarani bebe guarani buruaña de pues haikuera y heko katu heko mana. Necesitamos de la pevi de heko mana. El concepto de mana no es precisamente malo ni feo, lo que quiere decir irregular, algo anormal, algo que deja de ser esencial en su forma natural, sufre alguna transformación. ¿Y qué hacen ellos para volver a recuperar su Tekokatu? Y se cambian el nombre. Porque ¿qué la era? Muchos de ustedes seguramente, amados, uno le llamó la atención que cuando nosotros les decimos a ustedes sustantivo en guaraní se dice tero. Esta palabra viene de tera o. Era o. Te abre guaraní creo ya, oye, que era o. ¿Y qué es el nombre? Es todo. El nombre somos nosotros. Nosotros somos nuestro nombre. En nuestro nombre estamos nosotros. El resto es la carcasa, no lo que vemos acá, pero todo está en el nombre. Entonces, va a ver, o nos jefes era, cuando un vestibuiteja se acuerda de la palabra en donde ve y se aña capete será viva. Donde ya podíamos. Allá podíamos hacer con maná. Amba bohe se ina ga eko mana anda do ai awnya bohe ko kan tuje hang amba oja po onga ti baita bisa kala mombe uso gamba oja po oja po pesa mombo betera no helo kalo se David anya ka betesera iba dijera o ko ara bi era Miguel a Miguel baña por 0 kilómetros la serie ko bebe ya David te cuero no y con angel Miguel más ya 0 kilómetros. Y una cosa increíble, pero vale la pena e interesante, tampoco es que cada rato cambien el nombre. Socialmente es degradante para ellos cambiar el nombre. Se cambia una, 2 veces, yo por lo menos nunca escuché a alguien que haya cambiado 10, 20 veces. O sea, a mí me sorprende. Bueno, entonces, cambiar, de ahí viene la palabra que es la esencia, por eso se dice tero. Es una palabra guaraní que en algún momento de Kula Rosa tomó para referirse a la sustancia, a lo sustancial, a la esencia de todo, que para, en este caso nuestro era el nombre, Tera o, de allí viene el nombre de la palabra. Bueno, entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? A diferencia de nosotros, hoy mi empatía, hay un punto dentro del contenido que dice la cultura material y la cultura espiritual. En la cultura material, de la que la mayoría, no quiero decir todo porque no existe todo, la mayoría de nosotros vive, la base es el tener. La palabra clave en el materialismo es el tener. Hoy mía viene de Ao, Nembaeva, de Roga, Nembaeva, de Corafui, Nembaeva, Yaguá, Nembaeva, Maracayá, hoy mía tu pan Nembaeana. Pepe, el Ñepinú, Anga, Mano, me ve, el ejemplo, el cosa Nembaeana. El guaraní tiene el concepto no del tener, sino del ser. Él viene para ser, no para tener. Y ese hecho de ser es cada día tratar de mejorar su Tekokatu hasta que llega al final. Y ese final se llama Ahuille. De ahí Ahui, oye ya Ahui. La palabra correcta es Ahui. Ahuille. Ahuille. Y el Ahuille en realidad no es gracias de gratitud. Como que yo le diga a alguien, gracias por la mesa, gracias por prestarme tanto, gracias por traerme a mi casa. No es esa gratitud a la que se refiere Ahuille. La Ahuille es el estado de gracia, es el estado de plenitud. Neren Hembama, Areko Baitema, de Coribema, Baebeje, Cocatuan, de Pipe, un Baitema, Pepe, y Ahuilleva,
que llegó al estado de plenitud, es el que después en un trampolín va al Ibemarayón. ¿Y por qué él tiene esa concepción del ser y no del tener? Porque justamente entiende que el paso por la tierra, y nosotros también, solamente que nosotros no entendemos bien la película, ¿verdad? El guaraní sabe que va a pasar por acá y no va a llevar nada. Añade ya pemo ya igual peña en Beatriz Baita muy bajando ya verá imba ya. A tomar la viña en el monte pero depende más. Uno puede juntar auto, casa, todo lo que uno quiera, pero muy baja de la imba este. Y el indígena ya sabe que no va a llevar nada, entonces no junta nada. Y él sabe que este no es el final, entonces como la tierra no es nuestra, por eso existe el concepto comunista, no doctrinario, claro, yo no me refiero al comunismo de Karl Marx, de Trotsky y compañía, yo me refiero a un comunismo esencial, natural, donde todo es de todo y nada es de nadie. Porque nosotros no somos para caña, desde allá dejamos, hay 20 caballos ya a juego, de allá dejamos, hay 50 vacas ya a juego. A mira, de Icaturi y Purú, ahora hay Purú Catúana, hay Purú Aipana, hay Purú Catúana, hay Purú Coaje y sea, hoy llegué a de guaje y afuera. El cotenado petén y Purú. Cotenado mocoy, mocoy, ni veces hay irundir que era esta vez. Mocoy, no mocoy. Entonces, dentro de ese concepto, la tierra no tiene dueño, porque nosotros no somos para acá. Las plantas no tienen dueño, porque no somos para acá. Los animales no tienen dueño, no somos para acá. Ahora, o vaya a ver, a Eura hace Hembi Puru. Tembi Puru, Hembi Puru. Tembi quiere decir persona, el ser humano que piensa, el tembi. Y Puru es lo que usa. No es del perro, no es del gato, es de la persona. Cuando nosotros decimos tembi u es comer y tembi es lo que come una persona. Yo digo, en Lucata me serie miandú. Miandú es el sentimiento de una persona. Pero si yo le digo, te miandú, me voy a llevar miandú, pues Lucata se le lleva una miandú y gato miandú de belleza o ñandú. Andú nomás, pero cuando es miandú es del ser humano. La palabra temí es la persona racional, el ser racional es temí. Y bueno, y cuando le decía temí purú, ahora japean de bella pere, a o va. Apeo jabe, va hoy que tiene virá, ukutu, como aja y copere. Apeo invaitema de jabecotenga, y upina. Ape tembia po, su lenguajina, o como no omia, o apuy jaucaru. Peante pe tembia po su lenguajina. La ñandeisa, ya ape amo, pues jare de hoy, pona caro, pues tú pues jare pe, au perido, ñe pues me ñande upeare. De jori vira mire. Acuerdo y puru, y acaban hoy puru, mi oñembo que coa ñandeisa, hoy coa ñandeisa, hoy puru mami vale. Anga mi jeco viva, doy puru, doy coay, la eje se va afuera. El concepto entonces muy importante del nomadismo, de o baja, las eibe o mijaisas estaría no por las almas que vienen. En alguna medida hay una razón en eso, pero lo fundamental es la búsqueda de comida. Y como ellos originalmente no podían alterar la tierra, o sea, no tenían que tocar ni catini ni emitir, porque todo estaba donde tenía que estar. Lo que hacían es al mudarse, permitir que esto se regenere y usaba lo que tenía ya. Apeo y purupao o allí, apeo y purupao o allí, o va, o sea, pues antes voy a ir en la cuerda. Entonces, todo lo que está en la naturaleza ya está allí. Nosotros no somos nadie para alterar el concepto que maneja. En ese hecho, también una cosa muy importante. Ahora muchos de ellos se hicieron carnívoros. Por tradición siempre fueron vegetarianos. Ellos consumen fruta, miel, agua y lo único que, digamos, de tipo animal consumen son los peces. Ya pescado. Pero normalmente algunos otros bichos a los que generalmente suelen decir que tienen miedo a las almas, a los espíritus de esos animales. Andé de una mofia sangre de pueblo. Hay catú, breco ahí. Cuando nosotros tenemos la costumbre, todo lo que estamos acá, ñanderoga, ñandilla de copo jaña, no, paisa, ñanderoga, ñañe pojano. Deja así, de maoir, de este oír, ya po, las íbamos ya guareteca, ya te ica, aburrido, yo fui ciudad recuerda.
En el concepto guaraní existe algo parecido, pero no es que cada persona se cura a sí misma. Hay un curador, pero ese curador es un curador religioso. Aquí en el famoso Abapayé o Payé, como en eso es cada vez en mitad, es esa antes de Payé Mini, el iniciado, el que va a sucederle, el actor abuelo Copamia, la apoyante de esa apoyante Mocoin, a ver mitad Rusube, y tú ya veas, ojo, a o esa capite en Baebon Ponja, de cada vez. Hoy hago a tenía como eso eu yurube o hasaje de pibe puaca aguitama ese pibe el como que se apodera del espíritu de esa planta, del poder curativo de la planta. Entonces entre ellos el que cura es uno a pearenda vender Juan nemonguerata porque obre coge este pibe de puaca. Él descubre con cuál de las plantas le va a poder curar y le cura. ¿Por qué? Porque ella posee el espíritu de esa planta. Una cuestión un poco más complicada, pero que nosotros ya asumimos esos términos particulares. Cada uno se puede curar entre nosotros. Entre ellos todo eso pasa por un ritual. Tienen que entrar primero, tienen que poseer el espíritu de esa planta y con eso él tiene que curar. Ya eso, repito, en la versión más nuestra ya no es así. Entonces, si nosotros miramos ese proceso, ellos cuando viven acá, la vida para ellos es esa que les estoy contando. No es una vida como la nuestra, así con el sentido del trabajo que conocemos y que hacemos, de ir a trabajar en una oficina, llegar a fin de mes, cobrar, comprar cosas, pagar, ella se va afuera. Nada, repito, tiene dueño en particular y todo es de todo en general. La otra cuestión muy importante, le dije recién la palabra es sagrada. Añade, yo que usted vegetal, y sabe, vive, no ni guasuiba, y quien ni guasúa ya. A mí sabe, antes que yo pues jamás avisaba ya se ve, va, debio indio, va a ver, indio no debio indio allá. Una cuestión muy nuestra. ¿Y por qué el indio no habla? Si no habla no es porque no quiere, porque no tiene cosas que decir, porque el que habla es Dios. Nosotros, Dios abre nuestra boca y sale por nuestra boca. Por eso lo que ellos hacen es lo que se llama ñengatú. Es palabra engatú perfecta. Ellos dicen palabras perfectas. El ñengatú para nosotros ya es el charlatán, el hablador, ¿verdad? Pero en el mundo guaraní, el ñengatú es el que tiene, el que dice las palabras sagradas, las palabras perfectas. Es el orador entre ellos. Y no todos tienen cosas que decir. Cuando no tienen nada que decir, se callan porque repito la palabra sagrada. Son conceptos que muchas veces nosotros ya no conocemos. Usamos una palabra como ñengatú, usamos otras palabras como la que le dije recién, pero ya no en el mismo sentido que ellos. A ver, yo vengo morando, sanamos con idea, jaeteva, imbaecuera, tape con anga ñande y purúa, en ñande y cuajaisa con anga. Lo más probable es que hoy cuando terminemos, o ustedes esta tardecita en alguna parte donde les toque estar, cuando se despidan de la persona o de las personas con las que están, muy comúnmente el guaraní ya es yayushata con eno. Y la idea es básicamente al traducir, vamos a vernos mañana, nos veremos mañana. Ape ñandebe pea, ñandebe guaná. Anga mi guaraní fuera penguaná con eno de 6 mañana. Con eno es si amanece. Reyuno, agua cuita. Rejono, amoata. No, sí. Si japera con no. Si amanece, lo dice, ¿verdad? Entonces puede que yo no amanezca, o puede que el que me escucha no amanezca, o puede que todos no amanezcamos, puede que no amanezca, ese es el concepto que yo maneja. Para que esperar antes que están en vivo, digo que no voy a coco a ver a ocupa y qué tal y san. Yo ya puedo dar, lo llamo ahí me vengo a llamar. ¿Por qué? Porque mañana hago en donde chico hay, en donde chico hay. Esa es otra cuestión que popularmente para nosotros ya paraguayos, pues no mañana. Para ellos es si amanece. Un concepto
altamente filosófico porque define un estilo de vida, una manera de ser, que tampoco ellos cuentan todo lo que hay, repito, una manera de decir, pero cuando tienen aprovechan, porque entienden que hoy tienen sus dificultades y que nadie sabe qué va a pasar mañana. Un concepto claro, bien definido, filosóficamente hablando, muy interesante. Entonces, si yo les cuento esto asociado un poco a lo que nosotros hacemos en el Ateneo, esa es la idea central, es hacer lo que se llama una inmersión. Es como tirarnos dentro del agua y mojarnos bien, y el agua o esa corriente o ese arroyo o ese lugar donde estamos con agua, ese es el mundo guaraní, añadeña y que de que bebé ya gritado bebé, ni mea que escuche, ni añadu jamás, mi guaraní pero añadúa, porque a veces mirar el guaraní de afuera es muy fácil, ¿verdad? Y es como que yo a veces suelo ver que la gente dice, no, no va a ser lo mismo que apagan de calle, pues compartida sin vergüenza, no va a gozar. Y resulta que mirando desde acá, ellos son así. Pero mirando desde el mundo, desde el punto de vista de ellos, trabajar para ellos es vivir. Ellos no tienen el mismo concepto cultural nuestro del trabajo. En este mundo trabajar es otra cosa. Para ellos allá es despertarse, caminar, comer, rescatar frutos. O es producto o sacar el producto, ese es un trabajo, y no se les retribuye con dinero, no hay nada que se pague, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, otra vez, hay una diferencia. Cuando yo les digo a ustedes, normalmente alguien me va a decir, mano, y y saltar, y 5, y qué más es entonces, también el producto. Si yo, por ejemplo, le pregunto a ustedes, ¿qué es Tembiapó? Tembiapó viene. Trabajo. ¿Y quién va a vos? Trabajo. ¿Amo yo a ver si ven? Pero como ven, a la calle belleta se va a poder a la calle Tembiapó. Como yo a ver muy bajada. Tembiapó es generalizado, ¿verdad? Y Babó se refiere a cosa singular. Chamba. Persona Babó. Elena, dice Javi, dice, voy a dejar a la mina sabete. Al cobete ni en poste. Como a Anduca CBM Serembiapó, era Semba Apoma, esa es italiana. Que yo ya baiteo Serembiapó, esa vez con Apona. Pepe Pico Apona, esa bajita. Dijimos ahí, a Anduca CBM Semba Apó, esa Serembiapó. Si yo le dije hace rato, Tembi quiere decir persona, es el acto intelectual. El hecho de concebir la idea, es el producto. Concebir esa idea acá es un trabajo intelectual. El ba'apó que viene de ba'eapó, hacer con las manos, los manufactos, manufactura, de allí viene el ba'apó. Y resulta que yo dije recién, para explicar nada más la raíz en los dos es en los dos productos. ¿Cómo normalmente se le dice a la mujer que está embarazada y por qué guazú, qué fue allá, ni me bañaste de bueno, no estoy hablando por eso de mujeres. A la cuñada que pueda, se llama Eisena vientre por producto. Producto en el vientre. Y cuando habrán escuchado más de una vez que hay veces ya va esa señora con la criatura que nació y ya está medio grandecita, y quiere que a mí se fue antes de Inabejo Fulana aquí es pobre. Que es pobre la criatura. Y si es vientre por producto ore afuera, ya la gente si es pobre, pero es el producto del vientre que está afuera. Entonces, para que se den cuenta lo que significa en este caso po es el producto, y ellos lo que hacen es van y arrancan. Ese es el trabajo que ellos hacen. Vivir, respirar, vivir, si quieren ustedes, en una situación muy especial. Ellos conviven con la naturaleza.
Tecó la vida, el lugar donde se vive, donde vivimos todos. Y no solamente los seres humanos, las plantas, los animales, todo lo que hay, conformamos el Tecojá. Que en un concepto nuestro, allá occidental, y a veces muy urbano, lo que nos importa a nosotros es la vida nuestra, pero después la sociedad, lo que pueda haber por allí ya no nos viene y no nos va. Inclusive contribuimos cada día con ensuciar más y degradar más el medio, lo que a ellos les preocupa. Que ya puedan acuérdate que cojabe oñeja uicopona ecoyoya y tecojandi. Tener un concepto, un principio de justicia con la propia naturaleza. Bueno, ustedes entonces se dan cuenta cómo, si miramos nosotros, repito, esa parte de la cultura guaraní, y si nosotros alcanzamos a entender esa forma de ser, vamos a darnos cuenta que de este lado el guaraní se desarrolla de otra manera y en otro ámbito, ¿verdad? Que ya no es precisamente el de ellos, sino que ya es nuestro, ya es paraguayo. Ahí en este caso entonces, a partir de la colonia en adelante y con más fuerza en este tiempo, mucho más de guaraní en la población no indígena, no nativa. Se calcula que, o sea, en el dato estadístico, el 37% del Paraguay es guaraní hablante, 50% es bilingüe con una característica, y probablemente acá muchos de los que están en la sala, y me incluyo yo, acá mi señora también, primero aprendimos a hablar guaraní. A ella y a castellano. Yo suelo contar siempre una anécdota muy personal. Yo aprendí castellano, pero fue la tortura más grande para mí. Hacer la cacoaco, a ver cada zaparugares, a ver qué potaiteo voy a ver una semana antes. Hay que yo tuve hace yari se abuela ni ese poco no de te hice a ver voy a poner o a extender y por ahí voy a costumbre que no de te ves un poco a ver hice en el teo de ina está mi de ya baja en la pesa en baiteta vive que llega piqueo y cosas de esa vieja se empata y vegina ande que ni no hace 6 meses bebé mañana donde se le deja ni nada ya mi te creo que estás empata de nada primera lección segunda vez hice que está y una cara y llamó tía para la señorita, para la benevolenta la señorita la profesora, señorita. Ella visitó y todo, o sea, acabo de que llegó con hacen baile, que se hace la mañana llevé esa que a la segunda vuelta que estaba llamó tía. Oye, pues un domingo, oye, esa. Cero man y ante hoy oye y mañana ve yuru y pesaba mañana ese yupean y temoni y temoni 6 años yo decía enseguida hablar está por hablar se la pea la zancada y me oye castellano hace ninguna palabra no entendía ya bueno ese fenómeno es por el cual muchos de nosotros pasó, ¿verdad? Y que notablemente, pasado el tiempo, algunos les resultó a lo mejor más corto el tiempo, a otros les resultó más largo, pero fue un proceso muy duro y yo digo siempre parecido a una tortura, ¿verdad? Porque a la intención de querer aprender que yo tenía, se oponía el discurso que hacía la profesora que hablaba castellano, los libros que más adelante me tocó estaban en castellano y los exámenes en castellano. Y era una cosa terrible. Yo le suelo decir a la gente, tardé un buen tiempo para aprender a decir bueno, pero no era bueno sino bueno. ¿Con qué? Bueno. Así bueno para que la mía que bueno. Allí ya, bueno, allí ya muy bueno, y mía que bueno para eso. Sin engañarle, eso tardó en mí casi 3 años. 3 años fueron los que yo necesité para aprender castellano. Pero aprender castellano de golpe, no por un método, no porque alguien me dijo, de Peixa Guaraní, me da Peixa de castellano, o sea, castellano de Peixa Guaraní. Yo lo único que de vez en cuando sentía era una cafetera de mi papá, una tirada a mi profesora, a Pepe, no, a ni de Peixa, la Peixa y la Peixa. Bueno, así aprendí, pero no precisamente por causa y efecto de un método. Y a eso es algo que yo vi cuando me refiero a ese 37% de guaraní hablantes.
y 50% bilingües que primero fuimos guaraní hablantes y después aprendimos el castellano. Acá, si nosotros sumamos, tenemos 87% de la población del Paraguay que habla o entiende guaraní. Y de esta población, acá le vamos a agregar solamente